La genética es la rama de la biología que estudia la herencia y la variación biológica, es decir, los mecanismos mediante los cuales los progenitores heredan su información genética a su descendencia y los principios que rigen las semejanzas y diferencias entre los individuos de la misma especie. Se considera a Gregorio Mendel como el padre de la genética, en algunos de los mecanismos hereditarios de ciertos rasgos dominantes y recesivos. Su objetivo era parear o cruzar plantas de guisantes con distintas características heredables e identificar el patrón con el que éstas se transmitían a la descendencia. Decidió enfocarse en 7 caracteres o rasgos muy definidos como la altura de la planta, el color de la semilla, forma de la semilla, el color de las flores, la posición de las flores, el color de la vaina, la forma de la vaina, y llegó a las siguientes conclusiones. Las características dependían de factores de herencia que más tarde llamó genes. Cada planta poseía 2 copias del gen, los 2 genes podían ser idénticos o no. Esto se conoció como alelo. Célula germinativa o gameto solo tenía una copia del gen correspondiente. Los alelos que controlaban un rasgo permanecían unidos durante toda la vida, pero se separaban durante la formación de gametos. La separación de los alelos correspondientes de un rasgo no tenían efectos en la separación de gametos, ya que eran independientes. La historia del ADN comienza con el descubrimiento de los ácidos nucleicos por Friedrich Miescher en 1869, cuando los aisló de los núcleos de las células como una sustancia ácida a la que originalmente llamó nucleína. Para esa época se pensaba que la herencia era transmitida por las proteínas. La primera evidencia directa de que el ADN era portador de la información genética tuvo lugar en 1943, cuando Avery, MacLeod y McCarthy descubrieron que el ADN extraído de una cepa virulenta del neumococo volvía permanentemente virulenta a una cepa que no lo era. Llegaron a la conclusión de que el ADN extraído de la cepa virulenta era el portador del mensaje heredable causante de la virulencia en las células receptoras. En 1953, los científicos Watson y Crick postularon un modelo para la estructura del ADN que mostró cómo se podía almacenar la información en la célula del ADN. Cuando Watson y Crick emprendieron la aventura de descubrir la estructura del ADN, se sabía que era una macromolécula muy larga y que estaba compuesta de nucleótidos que contenían las bases nitrogenadas, adenina, guanina, timina y citosina. El ADN tenía la estructura de una hélice gigante. También se conocían las cantidades relativas de las bases nitrogenadas. La cantidad de adenina coincidía con la de timina y la de guanina con la de citosina. Watson y Crick construyeron un modelo de la molécula hasta que descubrieron que para poder construir la molécula se requería una doble cadena de nucleótidos a manera de escalera de caracol. El armazón de la hélice está compuesto por las unidades de azúcar, fosfato de los nucleótidos y los peldaños por los pares de bases. Su secuencia determina el orden de los nucleótidos en la otra cadena. Para la replicación del ADN mediante un proceso semiconservativo en el que la mitad de la molécula sirve de molde para que se forme la otra mitad, produciendo así una nueva molécula completa del ADN. Hoy se sabe que todas las células poseen su propio ADN. Las eucariotas se encuentran en el núcleo, cloroplasto y mitocondrias, y en las procariotas disperso en el citoplasma. Un nucleótido está constituido por 3 componentes diferentes: una base nitrogenada, un azúcar de 5 carbonos y un grupo fosfato. Los 4 tipos de nucleótidos que se encuentran en el ADN tienen una de las 4 bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina y timina. Las 2 primeras son bases púricas y las otras 2 son bases pirimídicas. Las 2 cadenas de nucleótidos en el ADN corren en sentido opuesto, una en dirección 3 a 5 y la otra en dirección 5 a 3. Esto significa que los grupos fosfatos están insertados en los carbonos 3 y 5 de la desoxirribosa. El carbono 1 es el que está a la derecha del átomo de oxígeno y en cada vértice del pentágono que forma la desoxirribosa está ubicado un átomo de carbono. Se enumeran los carbonos en el sentido de las manecillas del reloj. Los genes son factores individuales retenidos a través de la vida de un organismo y que pasan a su progenie. Se puso en evidencia en la segunda mitad del siglo pasado que estos factores hereditarios residían en los cromosomas y estaban formados por ácido desoxirribonucleico. El genoma es el cuerpo colectivo de la información genética presente en una especie. Este contiene todos los genes necesarios para construir un organismo específico. Walter Fleming, en los primeros años de la década de 1880,
reveló que los elementos del contenido citoplasmático se distribuyen al azar en algunas de las células hijas, lo que dependía solo del plano a través del cual pasara el surco que divide la célula. Por el contrario, había al parecer notoria tendencia a que el contenido del núcleo se dividiera por igual entre las dos células hijas. Durante la división celular, el material del núcleo se organizaba en filamentos visibles, que se denominaron cromosomas, término que significa corpúsculos decolorados. El núcleo y sus cromosomas son las características más distinguibles. La importancia de los cromosomas aportados por el elemento masculino se manifestó en el estudio que efectuó el biólogo alemán Theodor Beveri en huevos de erizo de mar fecundados con 2 espermatozoides en vez de 1, como sucede en condiciones normales. Esta situación, conocida como polispermia, se caracteriza por la alteración de la división celular y la muerte temprana del embrión. El segundo espermatozoide dona un grupo adicional de cromosomas y otro centriolo. Estos componentes redundantes propician una división celular anormal en el embrión, durante la cual las células hijas reciben diferentes números de cromosomas. Beveri concluyó que el proceso ordenado del desarrollo normal es dependiente de una combinación particular de cromosomas, y esto solo puede significar que el cromosoma individual debe poseer diferentes cualidades. En las células germinales de la gónada masculina ocurren 2 tipos de divisiones: la mitótica, mediante la cual las espermatogonias producen más espermatogenias, y la meiótica, durante la que la espermatogonia genera espermatozoides. Durante la observación de los estados de mitosis de los espermatozoides de saltamontes, Sutton cuantificó 23 cromosomas. El examen minucioso de la forma y el tamaño de los 23 cromosomas surgió que se presentaban en pares al parecer idénticos. Se distinguieron 11 pares junto con un cromosoma adicional llamado accesorio, que no tenía pareja. Sutton comprobó que la presencia de pares de cromosomas o cromosomas homólogos, como pronto se les denominó, se correlacionaban perfectamente con los pares de factores hereditarios descubiertos por Mendel. Cuando Sutton examinó los cromosomas en las células justo al inicio de la meiosis, encontró que los miembros de cada par de cromosomas se vinculaban uno con otros y formaban un complejo bivalente. La primera división meiótica aseguraba la separación de los 2 cromosomas homólogos dentro de células diferenciadas. Esta fue la división reductora que había propuesto 15 años antes Weismann en sus trabajos teóricos. Se trataba de la base física de la propuesta de Mendel acerca de la existencia de parejas de factores hereditarios que permanecen unidos durante toda la vida de un individuo, pero que se separan durante la formación de gametos. Mendel observó la transmisión de 7 rasgos y encontró que cada uno se heredaba de forma independiente respecto a la de los otros. Esta fue la base de la ley de la permutación independiente de Mendel. Sin embargo, si los genes permanecían unidos dentro de los cromosomas, al igual que la cuenta de un rosario, entonces un progenitor debía pasar grupos de genes a su descendencia, justo como los cromosomas intactos se pasan a la siguiente generación. Los genes en un mismo cromosoma debían actuar como si estuvieran ligados entre sí, es decir, formar parte de un mismo grupo ligado. Los genes que controlan cada rasgo estudiado por Mendel pueden identificarse en cromosomas diferentes o estar separados en el mismo cromosoma y actuar de manera independiente. La predicción de Sutton acerca de grupos ligados pasó pronto de una mera conjetura a un hecho. En apenas 2 años se demostró en los guisantes dulces que 2 rasgos estaban ligados, y en poco tiempo se acumularon otros datos de la vinculación cromosómica. La investigación en genética se enfocó en un organismo particular, la mosca de la fruta Drosophila. En 1909, Thomas Hunt Morgan lo consideró el organismo perfecto e inició lo que después fue el principio de una nueva era en la investigación genética. Cuando comenzó a trabajar con este insecto, tuvo una gran desventaja. Solo se disponía de una cepa de la mosca, la del tipo silvestre. Mendel tuvo tan solo que comparar algunas variedades de semillas de guisante, pero Morgan debió generar sus propias variedades de moscas de fruta. Antes de un año, después de crear miles de moscas, logró un primer mutante, es decir, un individuo con una característica hereditaria que lo diferenciaba del tipo silvestre.
el mutante tenía ojos blancos en lugar de los ojos rojos habituales. Para 1915, Morgan y sus estudiantes habían encontrado 85 diferentes mutantes con una amplia variedad de estructuras afectadas. Al parecer, en algunas ocasiones muy raras, ocurrió un cambio espontáneo o mutación dentro de un gen que se alteraba de manera permanente y podía transmitirse de una generación a la siguiente. Las mutaciones son un suceso necesario para la evolución, pero también son herramientas para los genetistas porque proporcionan puntos de comparación con el estado silvestre. Aunque se confirmó la vinculación de genes entre grupos ligados, la relación entre alelos sobre el mismo cromosoma era incompleta. En otras palabras, el alelo de dos genes diferentes que estuvieron en principio presentes o se hallaban juntos en un cromosoma no siempre permanecieron unidos durante la producción de gametos. Las características maternas y las paternas heredadas por un individuo en cromosomas homólogos separados pueden mezclarse y terminar en el mismo cromosoma de un gameto. Por el contrario, dos características que se heredaron juntas en el mismo cromosoma podían separarse la una de la otra y colocarse al final en gametos separados. En 1911, Morgan formuló una explicación para la rotura del ligamento. Morgan sugirió que este fenómeno, que denominó entrecruzamiento, podía explicar la aparición de descendientes con combinaciones inesperadas de características genéticas. El hecho de que un par de genes tuviera la misma frecuencia de recombinación en cada cruza sugería que las posiciones de los genes a lo largo del cromosoma estaban fijas y no variaban entre una mosca y otra. Si el locus de cada gen está fijo, entonces la frecuencia de la recombinación entre dos genes provee una medida de distancia que los separa. Cuanto mayor sea el espacio disponible entre dos sitios del cromosoma, más probable es que ocurra una rotura entre esos dos sitios y mayor será la frecuencia de recombinación. Alfred Stutterman concibió la idea de que la frecuencia de recombinación podía utilizarse para mapear las posiciones relativas de genes individuales a lo largo de un cromosoma específico. En este modelo, los genes de la longitud del ala y del color del cuerpo de Drosophila están situados en una distancia considerable el uno del otro en el cromosoma y por lo tanto es probable que se desliguen por un punto de rotura y entrecruzamiento. En cambio, los genes para el color de ojos y el color del cuerpo están muy cerca el uno del otro en el cromosoma y en consecuencia es menos probable que se desliguen. A partir de las frecuencias de recombinación, Stutterman comenzó a construir un mapa detallado del orden serial de los genes de los 4 cromosomas de la mosca de la fruta. Desde entonces, se emplean las frecuencias de recombinación para elaborar mapas cromosómicos de diferentes organismos, desde el virus y bacterias hasta una gran variedad de organismos eucariotas. Miescher se interesó en las sustancias químicas contenidas en el núcleo de la célula para aislar material de los núcleos celulares con un mínimo de contaminación por los componentes citoplasmáticos. Dicho investigador necesitaba células fáciles de obtener en gran cantidad y que tuvieran núcleo grande. Eligió los leucocitos, que obtuvo del pus de vendajes quirúrgicos desechados por una clínica local. Él trató las células con ácido clorhídrico diluido, el cual añadió un extracto de estómago de cerdo que eliminaba proteínas. El residuo conseguido después de este tratamiento se componía sobre todo de núcleos celulares aislados que se asentaron en el fondo del tubo, los cuales extrajo con un álcali diluido. El material soluble en esta última sustancia se purificó de manera adicional mediante precipitación con el ácido diluido y una nueva extracción de álcali diluido. Él observó que el extracto alcalino contenía una sustancia con propiedades diferentes a las descubiertas con anterioridad. Era una molécula muy grande, de carácter ácido y rica en fósforo. Denominó a este material nucleína. De vuelta en Suiza, Miescher continuó sus estudios sobre la química del núcleo celular. Como vivía cerca del Rin, podía obtener con facilidad salmones que nadaban contra la corriente y arribaban llenos de huevecillos o espermatozoides maduros. Los últimos eran células ideales para estudiar los núcleos. Al igual que los leucocitos, se podían obtener en gran cantidad y 90% de su volumen corresponde al núcleo. Las preparaciones de Miescher con nucleína obtenida de espermatozoides tenían un porcentaje más elevado del fósforo. De hecho, estas fueron las primeras preparaciones de DNA relativamente puro. El término ácido nucleico lo acuñó en 1889 Richard Altman, discípulo de Miescher, quien desarrolló los métodos para purificar DNA
libre de proteínas de varios tejidos animales y levaduras. Durante los 50 años que siguieron al descubrimiento del DNA, gracias a Mitchell se describió la química de dicha molécula y la naturaleza de sus componentes. Mientras tanto, conforme se analizaban las estructuras del DNA, se creó una nueva línea de investigación, al parecer sin relación con el campo de bacteriología. Al principio del decenio de 1920, se observó que algunas especies de bacterias patógenas eran capaces de crecer en el laboratorio en dos formas diferentes. Las bacterias con capacidad virulenta formaron colonias lisas, regulares y en forma de domo. Por el contrario, las células bacterianas no virulentas crecieron en colonias de morfología rugosa, plana e irregular. El microbiólogo británico J. A. Irving introdujo los términos no liso S y rugoso R para descubrir estos dos tipos de organismos. Al observarlas al microscopio, las células que formaban las colonias S estaban rodeadas por una capa de consistencia gelatinosa ausente en la de las colonias R. La cápsula bacteriana protegía a las bacterias de defensas del hospedador, lo que explica por qué las células R sin cápsula no provocan infecciones en animales de laboratorio. Con anterioridad se había demostrado que el neumococo se presentaba en varios tipos diferentes, 1, 2 y 3, que podían distinguirse en uno de otros por medios inmunológicos. En otras palabras, se podían obtener anticuerpos de animales infectados que solo reaccionaban con uno de los tres tipos. Más aún, una bacteria de un tipo nunca originaba a células de otra clase. Cada uno de los tres tipos de neumococos puede ocurrir en las formas S o R. En 1928, Griffith hizo un descubrimiento sorprendente cuando inyectó varias preparaciones bacterianas en un ratón. La inyección de numerosas bacterias S eliminadas con calor o de un pequeño número de bacterias R vivas no causó por sí misma ningún daño al sujeto experimental. Sin embargo, cuando se inyectaron juntas las preparaciones al mismo organismo, este desarrolló neumonía y murió. Se pudieron aislar y cultivar bacterias virulentas de ratón. Para ampliar sus datos, inyectó combinaciones de bacterias de diferentes tipos. De manera inicial, administró 8 ratones bacterias S de tipo 1 muertas, junto con un pequeño inóculo de la cepa R de tipo 2 de bacterias vivas. 2 de los 8 animales contrajeron neumonía y Griffith pudo aislar y cultivar células bacterianas S de tipo 1 virulentas de los ratones infectados, puesto que era imposible que las bacterias sin vida resucitaran. El investigador concluyó que las células muertas de tipo 1 habían suministrado algo a las células vivas no encapsuladas de tipo 2, que transformó en la forma encapsulada de tipo 1. Cuando crecieron en cultivo, las bacterias transformadas continuaron produciendo células de tipo 1 y en consecuencia el cambio era estable y permanente. Mutagénesis y cromosomas gigantes. Tras emplear una cepa especial de mosca de la fruta diseñada para revelar la presencia de alelos recesivos, H. J. Müller observó en 1927 que las moscas sometidas a una dosis subletal de rayos X mostraban una frecuencia 100 veces mayor de mutación espontánea que los testigos. El uso de agentes mutágenos como los rayos X y la radiación ultravioleta aumentó de manera considerable el número de mutantes disponibles para la investigación genética. En la actualidad, las mutaciones en Drosophila aparecen más a menudo por la adición de mutágenos químicos etilmetanosulfonato al alimento. El redescubrimiento de los cromosomas gigantes de ciertas células de insectos que efectuó en 1933 Theophilus Painter ilustra una propiedad básica de los sistemas biológicos. La célula de la glándula salival de la larva Drosophila contiene cromosomas casi 100 veces más gruesos que los observados en la mayor parte de otras células del organismo. Composición de bases. La unidad básica para construir el ADN es un nucleótido formado por un azúcar de 5 carbonos, conocido como desoxirribosa, al cual se fijaba un fosfato esterificado en la posición 5' y una base nitrogenada en el carbono 1'. Existen dos tipos de bases nitrogenadas presentes en un ácido nucleico: las pirimidinas, que contienen un solo anillo, y las purinas, las cuales poseen 2 anillos. El ADN contiene 2 diferentes pirimidinas, la timina y la citosina, además de 2 distintas purinas, la guanina y la adenina. Los nucleótidos están unidos entre sí de forma covalente
para formar un polímero lineal o cadena, con un esqueleto compuesto de azúcares que se alternan con grupos fosfatos unidos por enlaces 3', 5' fosfodiéster. Puesto que todos los nucleótidos apilados de la cadena se dirigen hacia el mismo lado, toda la cadena tiene una misma dirección. Entre una muestra determinada de ADN, el número de purinas siempre era igual al número de pirimidinas, de manera que el número de adeninas siempre era igual al de timinas y la cantidad de guaninas siempre era igual a la de citosinas. En otras palabras, Chagarth descubrió las siguientes reglas en la composición de bases del ADN. Adenina igual a timina, guanina igual a citosina. Adenina más timina es diferente de guanina más citosina. A partir de las estructuras de los 4 tipos de nucleótidos, Watson y Crick propusieron un modelo de la estructura del ADN, el cual decía que la molécula está formada por 2 cadenas de nucleótidos y que las 2 cadenas se desarrollan en espiral una alrededor de la otra formando un par de hélices destrogiras. Las 2 cadenas que forman la doble hélice discurren en dirección opuesta, es decir, son antiparalelas. El esqueleto de azúcar-fosfato se localiza en el exterior de la molécula con 2 grupos de bases que se proyectan hacia el centro. Las 2 cadenas se conservan unidas mediante puentes de hidrógeno formados entre las bases. La distancia que hay entre un átomo de fosfato del esqueleto y el centro del eje es de 1 nanómetro y el ancho de la doble hélice es de 2 nanómetros. Una pirimidina en una cadena está siempre pareada con una purina en la cadena complementaria. Los átomos de nitrógeno unidos a 4 carbonos de la citosina y al sexto de la adenina se encuentran de manera predominante en la configuración de amino y no en la forma de imino. Los espacios entre los giros que forman la hélice crean 2 surcos de diferente amplitud que rodean en espiral la superficie externa de la doble hélice. La doble hélice da una vuelta completa cada 10 residuos de nucleótido, 3.4 nanómetros, o 150 vueltas por cada millón de daltones de masa molecular. Debido a que una adenina en una cadena está siempre unida a una timina en la otra cadena y una guanina a una citosina, la secuencia de nucleótidos de las 2 cadenas siempre es fija en una relación con la otra. Hershey y Chase concluyeron que el material genético del virus debía poseer 2 propiedades. Primero, si éste dirige el desarrollo de nuevos bacteriófagos durante la infección, entonces debía pasar al interior de la célula infectada. Segundo, si el material porta información, esta debe transmitirse a la segunda generación de bacteriófagos. Ambos prepararon 2 grupos de bacteriófagos para utilizar como material infectante. Un grupo contenía ADN marcado con fosfato radioactivo y el otro poseía proteínas marcadas con azufre radioactivo. Puesto que el ADN carece de átomos de azufre y las proteínas de fósforo, estos 2 radioisótopos suministraron marcas distinguibles en los 2 tipos de macromoléculas. El plan experimental consistió en infectar a una población de células bacterianas con uno u otro tipo de bacteriófago, esperar unos pocos minutos y luego desprender los virus vacíos de la superficie celular. Con base en este procedimiento, Hershey y Chase compararon la cantidad de radioactividad que había entrado a las células con la de las cubiertas vacías de fago. ARN. Hay 3 clases de ARN que funcionan como intermediarios en los pasos que llevan del ADN a las proteínas: el ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosomal. El ARN es un monocatenario, es decir, solo está formado por una cadena de nucleótidos. El esqueleto de la cadena está constituido por grupos fosfato y ribosa, y las bases que contienen son adenina, citosina, guanina y uracilo. Aunque el ARN no es una molécula helicoidal, algunas zonas se pliegan
en bucles o formando doble cadena por apareamiento de bases complementarias en la misma molécula. Dentro de la célula se localiza en el citosol, sobre la superficie del retículo endoplásmico, en el nucleoplasma y en el nucleolo. El dogma central de la genética molecular establece que la información fluye del ADN al ARN y de este a las proteínas. Según este dogma, el proceso ocurre en una sola dirección. Sin embargo, se descubrió que hay un proceso llamado transcripción inversa, efectuado por ciertos virus, además del ARN.